Ahora, sin más preámbulos, vamos a ver de nuevo el organizador. ¿Cuáles son los elementos que debe considerar el organizador? Elementos narrativos. Tipo de historia o sucesos que presenta. Aventuras realistas, fantásticas. Tema. Trama, tiempo lineal o no lineal. Acontecimientos que ocurren en la historia. Inicio, desarrollo y desenlace. Tipo de personajes y sus características. Ambiente en que sucede. En qué lugares, en qué contexto se desarrollan las acciones. Y el tipo de narrador. Serían estos los puntos que ya lo habíamos visto anteriormente, solamente lo estamos retomando. Nuevamente, tipo de historia, tema, trama, acontecimientos, personajes, ambiente y tipo de narrador. Y nos ponen unos ejemplos en el organizador. Y estudiante 1, estudiante 2 y estudiante 3. Muy bien. El estudiante 1 escogió como tipo de historia o subgénero terror. ¿Cuál va a ser su tema? Criaturas malignas que se hacen pasar por mascotas. El trama o tiempo va a ser lineal, es decir, va a suceder en el mismo momento que estamos viviendo nosotros. Y como nosotros contabilizamos el tiempo, ayer, hoy, mañana, a eso se refiere con el tiempo lineal. Acontecimientos, el inicio. Le compran un cachorro a la hermana del protagonista. Desarrollo. Todo parece normal hasta que descubre que el cachorro es una criatura maligna y entonces se planea cómo defenderse del desenlace. El plan fracasa, es decir, van a comer al pobre hermano menor. Tipo de personajes y sus características. Serán tres, el protagonista y su hermana, son niños, y su mascota que va a ser un perro maligno. Ambiente, en una casa de ciudad, puede ser un apartamento, puede ser una casa dentro de un condominio, un vecindario. Y el tipo de narrador va a ser personaje, es decir, el que va a contar la historia él puede ser el mismo protagonista o la hermana. Este, si lo cuenta el hermano menor, que es el que descubre lo del perro, sería protagonista. Si lo cuenta la hermana, sería narrador testigo. Y si lo cuenta el ser maligno, en este caso sería el perro, sería un tipo de narrador, protagonista, antagonista. Y es así como el estudiante 1 hizo o organizó de cómo estaría desarrollado su cuento. Estos solamente son ideas que él posteriormente va a desarrollar más ampliamente, así como les puede llevar una página o dos, puede llevarle 10, 12 páginas, todo depende de su capacidad narrativa, de cómo cuente las historias. Se puede llevar un tiempo describiendo cómo son los personajes, describir sus características, o incluso cómo recibió la maldición, o narrar todo un pasaje de cómo recibió la maldición la mascota y se convirtió en un ser maligno. Hay muchos elementos que se pueden ir desarrollando, o muchas anécdotas o historias que se pueden ir desarrollando a partir de este organizador de un cuento de terror. Marcos, ¿puede leer el segundo estudiante 2? El tipo de historia, ¿cuál va a ser, Marcos? Ciencia ficción. El tema, Fiesta en un mundo futuro. el tiempo o trama. Lineal. En el inicio, ¿qué nos va a contar? Inicio. Dos personajes de planetas diferentes se conocen en una fiesta y uno de ellos le da una tarjeta al otro con su dirección. Desarrollo.
Uno de los personajes va a la casa del que le dio la tarjeta, pensando que habrá un romance entre ellos. Se parece a Romeo y Julieta, pero nada más que vas en el espacio. Desenlace. Al llegar a la casa, descubre que la persona a quien conoció en la fiesta tenía un disfraz. No era lo que esperaba. Tipos de personaje. Serán dos, uno del género femenino y otro del masculino. Muy bien. ¿Dónde sucede o el ambiente? Una fiesta en una casa ubicada en una ciudad del futuro. Y además en otro planeta. Nada más había que añadirle esto. El tipo de narrador. Personaje. Aquí cualquiera de los dos puede ser el que va a contar la historia. El chico o la chica que se conocen en esa fiesta y resulta un chasco. Como que... Gracias, Marco. Tercer estudiante. Sí. Diego, ¿puede leer, por favor? Tipo de historia. Tipo de historia, humor, Tema. un sueño, eh, tie- trama, tiempo, lineal o no lineal, lineal. el inicio. Varias personas están persiguiendo al personaje principal. Muy bien. El desarrollo. Cuando casi es alcanzado el personaje principal, cae a un barranco. Desenlace. El personaje se despierta, todo era un sueño. Tipo de personajes. El protagonista, un hombre, su esposa y los perseguidores. Muy bien. Ambiente. Un campo, una recámara, El narrador. omnisciente. Omnisciente, muy bien. Aquí va a ser alguien, no va a ser ninguno de los personajes quien va a contar su historia. Es el que puede, conoce y todo, ese tipo de narrador, que va a estar diciendo esa experiencia que tuvo este, que pareció que era real. De hecho, el cuento debe iniciar sin que se note que los personajes están dentro de un sueño. Hasta en el desenlace se debe dar a conocer que estaba en su cuarto y estaba soñando. Pareciese un cuento de aventura y humor, porque va a haber una persecución, va a haber momentos de tensión en donde el personaje puede ser alcanzado por sus perseguidores. No menciona ya si lo querían para algún ritual o eran seres diferentes que lo querían capturar o eran unos malhechores, secuestradores que lo querían apresar. No menciona nada de esos detalles, pero eso conforme se vaya desarrollando la historia se pueden ir añadiendo esos elementos. Pero al final, el giro que da la historia es que era solamente un sueño. Es lo que yo espero que ustedes tengan en su organizador. Les vuelvo a repetir, son varios de ustedes que no me han enviado su organizador y no sé de qué se va a tratar su cuento. Al menos la mitad de ustedes. Y la otra mitad ya entregó su organizador, nada más que no me ha enviado su borrador de su cuento. Solamente 4 de ustedes ya acabaron completamente su cuento. Ya digo, ya les aprobé el cuento. Y los otros 3 les dije que todavía les hace falta pulir algunos elementos para que su cuento ya sea aprobado, es decir, considerado como ya una tarea que puedan subir como versión final. ¿Hasta aquí alguna pregunta? De parte de ustedes. Pregunta, duda, nada. Muy bien. Aquí es
para concluir el tema del día de hoy. Redacción del primer borrador del cuento. Ha llegado el momento de redactar el primer borrador del cuento. Redacta la historia siguiendo el esquema que existe. Lo que acabamos de leer, cada uno de ustedes debe tener su esquema personal y ya debe definir qué tipo de cuento. Nada más son 3 tipos de cuento que les sugerí que escribieran. Cuento de terror, cuento de ciencia ficción y cuento policíaco. Cualquiera de esos 3 pueden ser los subgéneros de su cuento. Lo más importante en este momento es que elabores el inicio, el nudo y el desarrollo del cuento, así como aparece en el esquema. Es transcribir esas ideas, dejar espacio para ir desarrollando esas ideas iniciales. Ese primer momento de inspiración que tuviste es dejar un espacio suficiente para poder acrecentar la redacción con nuevos elementos, ya sea descripciones o algún otro nuevo suceso que padezca o le aconteza a los personajes o le suceda a los personajes. Ya que complete la estructura narrativa de tu historia, verifica que todos los acontecimientos estén enlazados mediante una relación causa-efecto. Por ejemplo, si en el cuento relatas que una niña tiene una mascota, es porque antes mencionaste la causa de este hecho, que podía ser alguna de las siguientes. La niña encontró y se la llevó a su casa, sus padres lo compraron y se la regalaron, o ella fue con sus padres a un albergue y la adoptó. Te están pidiendo que justifiques por qué tiene una mascota. La niña, de hecho, cuando su compañera Naomi lea su cuento, trata sobre una niña que adoptó un perrito y ella justifica correctamente el cómo sucede este hecho de la adopción. Procura que lo narrado en el cuento sea coherente con el ambiente elegido, una casa abandonada, un planeta del futuro, una isla desierta. Es decir, que lo que plantee sea verosímil, creíble en el contexto de la historia. De esta forma, el lector encontrará lógica en el texto y se adentrará en la lectura. En el caso de la mascota endemoniada o la mascota maligna, en la historia se debe narrar por qué esa mascota tiene una maldición o por qué es un ser o un engendro del mal. Se debe justificar adecuadamente esta realidad diciendo que al nacer, por ejemplo, esta criatura, un brujo cercano a la cámara del cachorro murió y antes de morir su alma se posesionó en el cachorro. Es un modo de justificarlo. Y en la historia se cree que es posible y real. A eso se refiere con la verosimilitud. Es decir, si estás viajando al espacio exterior, debes justificar, por ejemplo, cómo son capaces de hacer esos viajes espaciales, qué invento han realizado, qué tipo de combustible están usando para poder hacer esos viajes que hoy en día no son tan, son posibles, pero son muy costosos y muy tardados. Y, por ejemplo, la historia que nos contaban, él se fue de una fiesta a otra, de un planeta a otro. Estuvieron en la fiesta y podían visitarse. Es como, ahorita me voy en la galaxia vecina, como nosotros podemos hacer. Ahora vengo, me voy al otro continente, aunque sean algunas horas que pasemos viajando en el avión, pero llegamos al otro continente, algo así. ¿Cómo hacer posible que un sujeto que vive en un planeta pueda ir a otro planeta de otra galaxia? Justificar todos esos detalles, a eso se refiere este apartadito. Y sus compañeros que han acabado su cuento, sin haber conocido estos elementos o ideas, ya lo pudieron acabar. Cuando acaben, por favor, aquellos que aún no me han enviado su organizador ni su borrador,
háganlo para que yo los pueda revisar y así el próximo miércoles, que es el día final de entrega de este proyecto, puedan entregar un proyecto que amerite los 30 puntos que asigna este trabajo. En el caso de Naomi, en el caso, si no me equivoco, si es Naomi, Dulce, Johan y Carlos, sus historias ya están listas, nada más tenían que pasarla en limpio, es decir, poner los acentos, los comas, poner con mayúsculas las palabras que les indiqué, y ya su cuento pasaría a la siguiente etapa, que cuando ellos me suban voy a revisar el escrito, si hicieron las correcciones que yo les recomendé, alcanzarían los 30 puntos que asigna el proyecto. En caso de que volvieron a cometer el mismo error de no hacer las correcciones a su trabajo, pues les bajaré puntos acorde a lo que se les vaya asignando. Redacción 10 puntos, ortografía 10 puntos, estructura, que es cómo debe ser el cuento, que tiene un planteamiento, un nudo, desarrollo, clímax y desenlace. Deben estar presentes esos 4 elementos. Si los tiene, pues alcanza los otros 10 puntos y la suma total hace los 30 puntos. ¿Alguna duda? No. Muy bien. Todavía nos queda